Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que me escuchan. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición muy grande estar una vez más con ustedes compartiendo el mensaje, la palabra del Señor a través de este programa Palabra Viva y Eficaz. Y les saludo desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Y es mi oración en esta noche. Guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy vamos a continuar hablando de la palabra del Señor. Vamos a seguir meditando en el libro de Apocalipsis o el libro de la revelación que le dio nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, a su siervo Yohanan, a su siervo Juan, allí en la isla de Patmos. Estábamos hablando de la última charla que tuvimos, la última enseñanza que tuvimos acerca de los 7 sellos que nos hablan acerca de lo que el Señor está preparando. Es una visión preparatoria acerca de lo que había acontecido. Hablamos precisamente de los 4 jinetes del Apocalipsis. Hablamos del caballo blanco, hablamos también del caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. Hablamos de que el caballo blanco para algunas personas es símbolo del anticristo y para otras es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Y yo personalmente entiendo que este caballo blanco, el jinete que lo monta, no es otro que nuestro Señor Jesucristo, debido a que el blanco primeramente es el color que nos habla de la santidad. Segundo, que es un jinete que sale con una corona, va coronado, sale con un arco sin flechas y sale venciendo y para vencer, dando a entender que este jinete, el caballo blanco, es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, en su primera venida, cuando Él viene como cordero, pero viene venciendo y para vencer. Luego encontramos los otros 3 jinetes del caballo bermejo, el caballo negro, el caballo amarillo, que nos habla a nosotros el primero nos habla de guerras, el segundo nos habla de muerte por causa del hambre y el tercero de la muerte por causa de las epidemias, de las pestilencias. Esto nos habla entonces de que estos 3 últimos caballos tienen más relación entre ellos que el primero. El primero no tiene ninguna relación con los otros 3, pero los otros 3 sí tienen relación, y es un cumplimiento de la profecía dada por nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, allí en el libro de Mateo, capítulo 23. Cuando el Señor dice que oiremos de guerras, de rumores de guerras, que habrán hambres y pestes, y es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y entonces estamos viendo que esto no es algo nuevo, no es algo que esté aconteciendo ahora en nuestro tiempo. Es algo que ha acontecido en todo el tiempo del devenir del ser humano, de lo que el hombre ha hecho bajo el dominio de Satanás. ¿Por qué bajo el dominio de Satanás? Porque Satanás es homicida desde el principio y Satanás es el
príncipe de este mundo. De tal manera que al nosotros analizarlo de esta manera podemos entender que lo que ha venido haciendo Satanás es hacer su trabajo como príncipe de este mundo, como príncipe de las tinieblas, y es necesario que todo esto acontezca, que hayan guerras, rumores de guerras, pestes, hambres en diferentes lugares. Es necesario todo, cuando todos los acontecimientos son consecuencia de el trabajo de Satanás, y es necesario que esto acontezca, pero dice el Señor Jesucristo, mas aún no es el fin, aún no es el fin de todas las cosas. Cuando nosotros podemos entender esto, entonces podemos ver que todo lo que ha acontecido sobre la faz de la tierra desde el tiempo de la profecía que nuestro Señor Jesucristo dejó establecida ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, ha venido teniendo un estricto cumplimiento. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Que aún no es el fin. ¿Cuándo llegará el fin de todas las cosas? ¿Cuándo llegará el fin del tiempo de la dispensación de la gracia? Recuerda que los discípulos le preguntan al Señor, capítulo 24 de Mateo, perdón, que le dicen, cuando dice, Jesús salió del templo y cuando ya se iban, se acercaron sus discípulos para mostrar el edificio del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto, digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero dicen los discípulos, se le apartaron, se acercaron aparte, versículo 3, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? El Señor comienza dando la profecía sobre la destrucción total del templo de Jerusalén, la cual aconteció en el año 70, en el tiempo cuando que viene Ciro el emperador, que viene este emperador, la lleva cautiva y destruye totalmente la ciudad de Jerusalén y destruye totalmente el templo, de tal manera que no quedó piedra sobre piedra que no fuera destruida. Toda Jerusalén, todo el templo quedó destruido, y hoy por hoy no se puede decir esta piedra pertenecía al templo de Jerusalén. El muro de los lamentos, hemos venido diciendo, no era parte del templo, era un muro exterior que protegía la estructura del templo. Luego vienen todos estos acontecimientos. El Señor viene diciendo que habrán guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, todo esto, que habría que suceder, terremotos en diferentes lugares. Todo esto ha venido aconteciendo. Todo acontece, sigue aconteciendo, pero aún no es el fin. El fin vendrá, el fin de la dispensación de la gracia vendrá. Escúchame bien esto, cuando este evangelio del reino sea predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Esta es la palabra clave que el Señor Jesucristo deja en su palabra allí en el capítulo 24 de Mateo. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin del mundo, no. El fin de la dispensación de la gracia de Dios. Y después de esto, entonces será cuando se manifestará en el templo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar no tan pendientes en los terremotos, no tan pendientes en las guerras, no tan pendientes en las hambres, no tan pendientes en las pestes, como estar pendientes en
la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, que esta palabra llegue a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Definitivamente, esta es la palabra clave. No podemos dejar de mirar a Israel, no podemos dejar de mirar la nación de Israel, porque el Señor Jesucristo claramente nos dice de la higuera aprender la parábola, que cuando sus hojas están tiernas, el verano se acerca. Por tanto, cuando ustedes vean que todas estas cosas acontezcan, entonces está preparado porque yo estoy cercano a las puertas. Entonces, vamos a seguir mirando lo que dice aquí en el versículo 9. Yo no sé si lo estuvimos meditando, no creo. El libro del capítulo 6 de Apocalipsis nos habla de las almas de los santos. Dice aquí versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Vamos a ir mirando esto. Dice que cuando abrió el quinto sello, ya hemos visto los primeros 4 sellos que nos hablan de los acontecimientos desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo vino como Mesías príncipe y todos los acontecimientos que han de suceder antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, a la tierra como Mesías Rey. Ahora, cuando abre el quinto sello, él dice que vio y bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes eran estos que habían sido muertos, que estaban bajo el altar, que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios? Todos aquellos, no solamente los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, sino los que habían venido antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por predicar el mensaje del Evangelio, perseguidos y muertos por causa de la palabra de Dios. Cuando el Señor mandaba a sus profetas que eran apedreados, que eran asesinados, todos aquellos y también aquellos que han muerto desde el momento, escucha esto, desde el momento en que el mensaje del Evangelio empezó a ser predicado. Todos aquellos, los patriarcas desde la época de los patriarcas hasta esos días, hasta el día en que la iglesia fue perseguida, aquella iglesia de Esmirna perseguida, aquella iglesia que ha venido siendo perseguida por causa del mensaje del Evangelio, estaban allí. Dice la Biblia que se les dieron vestiduras blancas y se dijo que descansasen todavía un poco tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Todavía en este lapso de tiempo, en lo que Juan está viendo, aún no se ha completado el número de aquellos que han de morir por causa de la palabra de Dios, de aquellos que se han de mantener fieles al testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Ellos todavía no se ha completado ese número, tienen que esperar, tienen que descansar. Se les dieron vestiduras blancas, se les dieron vestiduras de santidad, se les vistió de santidad. Son aquellos que están allí
esperando bajo el altar de Dios a que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos. Son aquellos que van a tener parte en la primera resurrección. Son los que ya están en santidad perfecta delante de Dios. Ya Satanás no tiene poder sobre ellos. Son personas que murieron en Cristo y ahora esperan el día de la resurrección, cuando vayan al tribunal del Cristo a recibir el premio por lo que hicieron cuando estaban en el cuerpo. Ahora, dice el de la palabra de Dios, más adelante miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió del lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos siervos, todos libres, se escondieron en las peñas de las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Aquí estamos viendo que estas personas, la Biblia dice que el cielo, dice que la luna, que el sol se convirtió, se puso negro como tela de silicio. Yo no sé si tú sabes lo que es una tela de silicio. La tela de silicio lo vamos a trasladar a nuestro idioma actual como tela de luto. Se puso negro como una tela de luto, totalmente oscuro, totalmente negro. Dejó de dar su resplandor. La gente pensará que aquí el sol se ponga negro como silicio, será porque acontecerá un eclipse, la luna se atravesará, o la tierra se atravesará entre el sol y la luna, inmediatamente quedará oscuro todo. Pero aquí no está diciendo, no me está hablando de un eclipse, porque está hablando de la luna. También podemos pensar en eclipses solares, eclipses total de luna, cuando la luna se convierte, queda roja, que es lo que llaman normalmente la luna de sangre. Mucha gente ha visto en estos eclipses que han sucedido últimamente un cumplimiento de la profecía. Y es posible que esto sea parte del cumplimiento de la profecía. Pero aquí me está hablando también que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudido por un fuerte viento. Es posible que cuando habla de las estrellas, no podemos pensar en estrellas como lo que nosotros conocemos como las estrellas, porque las estrellas son las más pequeñas, más grandes, 10, 20, 30, 40, 50 veces más grande que la Tierra. Sería imposible. Pero si nosotros hablamos de una lluvia de meteoritos, podríamos ver que estos parecen estrellas, que es lo que nosotros llamamos estrellas fugaces. Hace pocos días atrás hubo una lluvia de meteoritos pasando por sobre la tierra. En el cielo se podía ver esa lluvia de meteoritos, y esto nos puede hablar más, puede ser también cuando nosotros vemos cómo estas estrellas, estos meteoritos que pasan, pueden ser parte de o mostrarnos una señal de lo que acontecerá sobre la faz de la tierra. Porque aquí que la
estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esta lluvia de meteoritos no cayó sobre la tierra. Esta lluvia pasó, se pudo ver en el cielo, pero no estamos viendo que han caído sobre la tierra. No tengo la certeza de eso. Pero son cosas que vamos a estar viendo. Pero también dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y toda monte y toda isla se removió de su lugar. Esto no lo hemos visto todavía. Es algo que acontecerá el día de la ira de Dios, hacia el final de los tiempos. Ahora bien, esto es lo que hemos venido viendo acerca de los primeros 6 sellos. Amén. Estamos hablando de los 6 sellos, los primeros 6 sellos, de lo que ha de acontecer. Escúchame bien esto, de lo que ha de acontecer desde el momento de la historia de la humanidad, la historia de la iglesia, hasta nuestros días. Allí, en ese rollo del libro, estaba escrito todo, y nadie, absolutamente nadie, podía saber lo que estaba escrito en él. Nadie podía desatar los sellos y abrir el libro, ni siquiera aún mirarlo. Si no hubiera sido por el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, nosotros en este momento, mi amado hermano, nosotros en este momento, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, estaríamos en la más total ignorancia de los acontecimientos que habrían de suceder en este tiempo y los que han de suceder en el futuro. Gracias al Cordero que fue inmolado, gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros del presente siglo malo, y que venció a los principados y a las potestades, es que nosotros podemos tener acceso al conocimiento de la palabra de Dios. Ahora el capítulo 7 nos sigue diciendo de la siguiente manera. Dice, voy a leer del 1 al 7 y al 8, perdón, de lo que dice la palabra del Señor. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de la tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Aquí dice la palabra del Señor que Juan, después de que vio todos esos acontecimientos, lo que mostró el Señor a grandes rasgos, a vuelo de pájaro, le mostró a Juan lo que habría de acontecer. Después de esos acontecimientos, el Señor le dice a los 4 ángeles que están en pie sobre los ángulos de la tierra. Eso quiere decir que la tierra no es que sea cuadrada,
Mucha gente cree que porque habla de los 4 ángulos de la tierra, entonces Dios no sabía que la tierra era redonda. Mucha gente cree que porque habla de los 4 ángulos de la tierra, entonces por eso el hombre creía que la tierra era plana. Pero no, cuando habla de los 4 ángulos de la tierra, está hablando de los 4 puntos cardinales que hasta el día de hoy nosotros conocemos. Nosotros sabemos que la tierra es redonda. Nosotros sabemos que la tierra no tiene 4 puntas, pero sabemos que nosotros dividimos la tierra en oriente, occidente, norte y sur. Es la forma en que nosotros podemos dividir los ángulos de la tierra. Tenemos dividida la tierra, por así decirlo, en 4 ángulos. Es redonda, pero está dividida. Es redonda. Yo puedo saber que el sur está en el polo sur y voy del polo sur y llego al polo norte y que puedo salir de oriente hacia el occidente. Eso me habla de los 4 puntos de la tierra y eso es de lo que me está hablando aquí la palabra de Dios. Había un ángel que estaba en el norte, había un ángel que estaba en el sur, había un ángel que estaba en el oriente y había otro ángel que estaba en el occidente. Listos para detener el viento, para que no soplase sobre ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahí va a venir un momento en que el viento va a ser detenido por lo que yo aquí estoy viendo y luego veo que viene otro ángel que sube de donde sale el sol. ¿Dónde sale el sol? Un ángel que sube, que sale del oriente, la tierra de oriente, allí donde están aquellas tierras en conflicto y donde está situada la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. De allí sale un ángel que tiene el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles de quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra y el mar, ni a los árboles a que hayamos sellado en sus frentes, a los siervos de nuestro Dios. Sale de oriente, sale de donde nace el sol y llega allí y le ordena a los ángeles, este ángel, que no hagan daño. ¿Qué trae ese ángel? Ese ángel trae el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? El sello de Dios es el Espíritu Santo. Este ángel es enviado con el poder del Espíritu Santo para que el poder del Espíritu Santo caiga sobre los siervos de Dios. ¿Sobre cuáles siervos? Sobre los siervos que están en Oriente, sobre los siervos que están allí en la tierra de Israel, el pueblo escogido por Dios en el tiempo desde antes de la fundación del mundo, y cuando Dios le da la promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y allí empieza este ángel a dar una lista de cuántos van a ser los sellados. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto es literal, esto no es espiritual, este es literal. Quiere decir que de las tribus de Israel el Señor tiene un remanente fiel, un remanente que él ha escogido, y son 144,000 sellados de las tribus de Israel. Y hay algo interesante, es que empieza la palabra de Dios a darnos la lista de aquellos que son sellados, de aquellas tribus, pertenecientes a cada tribu. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo acerca de las tribus, encontramos que de las 12 tribus que la palabra de Dios nos da en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos divide
la tribu de José en dos tribus, que son la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. De tal manera que al dividir las dos a José en 12 nos darían 13, pero Leví es separado de las 12 porque son escogidos por Dios para la administración, y el Señor dice no van a tener herencia con el pueblo de Israel porque yo soy su heredad. Pero hay algo interesante en la palabra de Dios, que cuando el Señor da la lista de las 12,000 tribus selladas, incluyen esas 12 a Leví, dando a entender que entonces al quedar 12 con Leví serían 13, pero me habla solamente de 12. ¿Por qué habla de 12 y no 13? Cuando tú leas la palabra del Señor detenidamente, te vas a encontrar que en el libro de Apocalipsis o en el libro de Revelación, de las 12 tribus que da el nombre, hay una tribu que es excluida por el Señor. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor excluye esta tribu de la lista y introduce a Leví introduce, quita el nombre también de Efraín e introduce a José? Efraín será que deja de ser tribu. No, Efraín se convierte en el libro de Apocalipsis en la tribu de José, y Manasés continúa siendo una tribu independiente. Tanto Efraín como Manasés son independientes, pero Efraín se nombra en Apocalipsis como la tribu de José. Entonces, ¿cuál es la tribu que Dios excluye? Que Dios excluye de la lista de las tribus en el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros leemos detenidamente, encontramos que hay una tribu que se llama la tribu de Dan. La tribu de Dan queda excluida entre los 12,000, entre los 144,000 sellados. No hay uno solo de la tribu de Dan que sea sellado. ¿Cuál es la razón? No lo sé exactamente, pero por cuál todos quedan excluidos. Pero hay algo interesante, es que cuando Jacob, allí en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, en el capítulo 49 de Bereshit, él da su bendición a las 12 tribus. Él le dice a Rubén que él es impetuoso como las aguas. Le dice a Simeón y Leví armas de iniquidad, le llama armas de iniquidad. A Judá le llama cachorro de león. A Zabulón puerto de naves. A Isaacar le llama asno fuerte. A Gad le llama, dice que acometerá hasta el fin. A Ceres pan sustancioso. José rama fructífera. Benjamín lobo arrebatador. Pero es interesante, he dejado esa última tribu de Dan para cómo lo cataloga Jacob o Israel en la bendición. Cuando Israel da la bendición a sus hijos, cuando llega Adán, le llama serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Génesis 49:17 lo dice. Le llama serpiente junto al camino y víbora junto a la senda. Cuando nosotros leemos y analizamos la palabra de Dios cuando nos habla de la serpiente, nos está mostrando a Satanás. A Satanás.
Acuérdate que en el libro de Génesis, allí en el capítulo 3, dice que la serpiente era astuta, más que todas las bestias del campo. Y ella viene y tienta a Eva cuando le dice con que Dios ha dicho. Y luego en el libro de Apocalipsis, cuando nos habla de que Satanás es juzgado, dice que él se llama la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Quiere decir con esto, cuando vayamos más adelante, que Dan va a ocupar un puesto muy importante cuando se revele el anticristo. Es interesante que Israel dice, Dan, escucha esto, Dan juzgará a su pueblo. Y nunca en la historia del Antiguo Testamento hemos encontrado que uno de los hijos de Dan hubieran sido jueces sobre Israel. Entonces, ¿cuál es el papel que ocupará Dan en los últimos tiempos? Lo iremos mirando más adelante, pero quiero decirte una cosa. Estamos viendo que el Señor, que los tiempos del fin están llegando, nos estamos acercando, estamos viendo. Cuando tú veas que el evangelio del reino ha sido predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces está preparado. Prepárate porque el Señor ya viene. Vamos a ver que ese evangelio va a ser predicado. Vamos a verlo, que el templo va a ser levantado. Poco nos falta para que lo podamos ver. Y entonces sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que no hayamos muerto, que estemos viviendo una vida en comunión con Cristo, con Yahshua Mashiach, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es, si este fuera el día en que el Señor viniera por su iglesia, ¿estás tú preparado para irte con Él? Si el Señor viniera a pedir tu vida, ¿estás tú preparado para irte con Él? Si aún no has tomado la decisión de entregarle tu vida a Cristo, de aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte, este es el día aceptable, este es el día de salvación. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el tiempo para que lo hagas. Solamente necesitas hacer una oración de fe, creyendo, y el Señor entrará en tu corazón. Cierra tus ojos y dile simplemente esta oración de fe. Dile, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que cambies mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura, que escribas mi nombre del libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en la cruz del Calvario y por morir por mí y por lavarme mis pecados y hacerme ahora tu hijo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza de que el Señor Jesucristo ha entrado en tu corazón y que ahora eres una nueva criatura. Lo único que te queda es habla con Dios en oración,
Saca un tiempo todos los días para hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Escudriña la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es la única autoridad de parte de Dios que nos enseñará el camino para llegar a Él. Y por último también, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el pastor. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra. Si tú no sabes, no conoces algún lugar, pero quieres saber, hazlo saber, escríbenos un mensaje de texto, un comentario, y nosotros con mucho gusto buscaremos un lugar cerca a tu casa, cerca a tu ciudad, cerca a tu pueblo, donde se predica la palabra de Dios. Vamos a terminar orando por las personas que están enfermas, por las personas que están atadas, que tienen necesidades económicas, por las personas, por la iglesia y por el pueblo de Israel. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es misericordia. Señor, en esta noche, Señor, hemos predicado tu palabra, Señor. Hemos llevado tu mensaje, Señor. Que tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Ahora, Padre del cielo, la gloria, te presentamos delante de tu presencia, Señor. Aquellas personas que tienen alguna enfermedad, Señor, del corazón, de los riñones, del hígado, los pulmones, del estómago, Señor Dios mío, Señor del corazón, del cerebro, Señor, enfermedades en la piel o en los huesos, Padre, enfermedades de la vista, el oído, oh Señor del habla, Padre Santo, te pedimos, Señor Rey de Reyes y Señor de Señores, sé tú poniendo tu mano soberana, Señor, sobre ellos, Señor. Te suplicamos, Rey de Reyes, Señor, señores, que les sanes, que crees tejidos nuevos y órganos nuevos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Adonai Yeshua HaMashiach, Padre. Señor, ahora mismo, Señor, te lo suplicamos, Rey de Reyes, Señor, señores, sana toda enfermedad, Padre. Ahora, Señor Dios mío, también te ponemos delante de tu presencia, Señor. Aquellas personas que están atadas por el poder del enemigo, aquellas personas que tienen espíritu de depresión, espíritu de suicidio, mujeres embarazadas con espíritu, Señor, de aborto, aquellas personas que tienen espíritu de homosexualismo, lesbianismo, las personas que tienen, Señor, espíritu de borrachera, de alcoholismo, Señor, de drogadicción, de adulterio, de fornicación, Padre Santo, de prostitución, de mentira, de robo, de avaricia, Padre, Señor, Dios mío, te suplicamos, libera, Señor, estas vidas, da libertad al cautivo, Padre Santo, Señor, dale libertad y muéstrale, Señor, cuán importantes son para ti, cuánto les amas, Señor, y cuánto quieres, Señor, darles una vida, Señor, abundante, Señor, una vida próspera, una vida llena, Señor, de propósitos, Señor, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Oh, Señor, ahora te presentamos delante de tu presencia, Padre. Aquellas personas que están necesitadas, Señor Dios mío, que están pasando por necesidades económicas, Señor. Bendíceles, Señor. Bendice, Señor, su alacena. Bendice su artesa de amasar. Bendice su entrar y su salir. Bendice, Señor Dios mío, el campo de su trabajo, Señor, y al que no tiene, Señor, provéele fuente de trabajo, Padre. Te damos gracias por tu iglesia, Señor, en los países, Señor, musulmanes, en los países comunistas. Te pedimos guárdala, cúbrela, protégela, Señor Dios mío. Oh, sí, Señor, por tu iglesia, Señor, y por tu pueblo Israel, Señor. Bendice a Israel, Señor. Protege a Israel, Señor. Guarda a Israel, Señor Dios mío, y dale la oportunidad, Señor, a aquellos, Señor Dios mío, que te están buscando en espíritu y en verdad, para que reciban en el corazón, el velo caiga y puedan tener libertad, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, te damos gracias, Padre, toda Rabá Kadosh, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí muy grande compartir con ustedes este mensaje, el Evangelio. Mañana, si el Señor lo permite, seguiremos meditando en este libro de Apocalipsis, que
tan profundamente nos habla de los propósitos de Dios para estos tiempos. El Señor les bendiga rica y abundantemente, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.